Hay un tipo específico de silencio que solo existe en los penthouses. No es la ausencia de sonido, es la presencia de un silencio caro. Ventanas con triple acristalamiento que cuestan más que el auto de la mayoría de la gente. Sistemas de purificación de aire zumbando en frecuencias que no puedes escuchar pero de alguna manera sientes en el pecho. El tipo de silencio que el dinero compra cuando quiere mantener al mundo afuera. Estaba parado en ese silencio cuando Rebecca entró. No tocó la puerta. Eso debería haberme dicho algo desde el principio. Mi asistente siempre toca. Mis abogados tocan. Incluso mi madre toca, aunque es dueña de la mitad del edificio. Pero Rebecca simplemente atravesó mi puerta como si ya fuera dueña de la conversación que estábamos a punto de tener. Era mi casamentera. O eso decía su tarjeta de presentación. Arquitectura relacional para individuos de alto patrimonio. La había contratado 6 meses antes después de que mi tercer compromiso se desmoronara en los tabloides. Después de que el abogado de Margot me enviara aquella carta. Después de darme cuenta de que tenía 43 años y no podía recordar la última vez que alguien había tocado mi rostro con afecto real en lugar de cálculo. Rebecca tenía 50 y tantos, elegante de esa manera que sugiere que dejó de intentar impresionar a la gente hace décadas. Cabello plateado recogido hacia atrás. Vestido negro sencillo. El tipo de mujer que te hace sentir observado en lugar de visto. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. Marcos, dijo. No era una pregunta. Solo mi nombre, aterrizando en la habitación como una acusación. No te esperaba hoy. Me volteé desde la ventana, donde había estado observando la ciudad extenderse debajo de mí como una placa de circuitos. Todas esas luces. Toda esa gente. Ninguno de ellos conociendo mi nombre, la mayoría odiándolo de todos modos. No, estuvo de acuerdo. No me esperabas. Se acercó a mi escritorio, el que costó $60,000 y aún se sentía como una barrera detrás de la cual me escondía, y colocó el portafolio sobre su superficie. El cuero hizo un sonido suave contra la madera. De alguna manera ese pequeño ruido se sintió más fuerte de lo que debería. Necesitamos tener un tipo diferente de conversación, dijo Rebecca. Sentí algo apretarse en mi pecho. Esa sensación específica que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La que significaba que alguien estaba a punto de pedir algo. Dinero, usualmente. Acceso. Una presentación. Un favor que me vincularía a ellos de maneras que aún no podía calcular. Mis manos se movieron a mis bolsillos sin pensamiento consciente. Un gesto protector que había desarrollado de joven. Mantén tus manos para ti mismo. No dejes que te vean alcanzando nada. No dejes que te vean necesitando nada. Ya te he pagado, dije. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. O tal vez exactamente tan fría como pretendía. El anticipo fue sustancial. Esto no se trata de dinero, Marcos. Esa frase. La había escuchado 1000 veces. De inversionistas que querían capital. De mujeres que querían compromiso. De miembros de la familia que querían perdón. Esto no se trata de dinero, es lo que la gente dice justo antes de hacerlo sobre dinero. Pero Rebecca solo me miró. No con la mezcla usual de ambición y ansiedad a la que estaba acostumbrado. Algo más. Algo que me hizo sentir como si tuviera 14 años otra vez, parado en el estudio de mi padre después de que descubriera que había mentido sobre mis calificaciones. Siéntate, dijo. Nadie me dice que me siente. No en mi propia oficina. No en un edificio donde mi nombre está literalmente en la fachada. Pero me senté. Tal vez porque su voz no llevaba hostilidad. Tal vez porque estaba cansado. Tal vez porque alguna parte de mí, la parte que todavía recuerda tener hambre, ser invisible, estar desesperado por importar, reconoció que me estaba ofreciendo algo que no podía comprar. Rebecca abrió el portafolio. Dentro había una sola hoja de papel. Material pesado. Del tipo caro que susurra en lugar de crujir. Escrito a mano. 12 nombres en escritura elegante. Lo deslizó a través del escritorio hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Nombres? Dijo simplemente. 12 mujeres. Todas inteligentes. Todas exitosas por derecho propio. Todas emocionalmente disponibles. Todas psicológicamente saludables. Todas, teóricamente, compatibles contigo según mi evaluación. Sentí mi mandíbula tensarse. Entonces, ¿por qué reconozco algunos de estos nombres? ¿Por qué?, dijo Rebecca, y ahora su voz llevaba algo que no podía identificar del todo. Son mujeres a las que has lastimado. El silencio regresó. Ese silencio caro. Pero ahora se sentía como presión.
como si la habitación se estuviera haciendo más pequeña. Miré hacia abajo a la lista. Sarah Whitman, Emma Reyes, Julia Kensington, Carolina algo. No podía leer bien el apellido. La tinta se difuminaba ligeramente, o tal vez mi visión lo hacía. No entiendo, dije, lo cual era una mentira. Entendía perfectamente. Simplemente no quería. Rebecca se reclinó en su silla. Hace 6 meses me contrataste para encontrarte una pareja. Alguien real. Esas fueron tus palabras. Alguien real. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba. Era tarde. Había estado bebiendo. No lo suficiente para estar ebrio, pero sí lo suficiente para ser honesto. Esa ventana estrecha donde la armadura se cae, pero la actuación aún no ha comenzado. Me dijiste que estabas cansado de mujeres que querían tu dinero, tu acceso, tu nombre. Mujeres que actuaban para ti. Mujeres que calculaban cada palabra, cada toque, cada expresión. Dijiste que querías a alguien que pudiera verte. Y mi voz salió a la defensiva. Y he pasado 6 meses tratando de encontrar a esa persona. Te he presentado a 16 mujeres. Mujeres hermosas, exitosas, genuinas. Y has encontrado razones para descartar a cada una de ellas. No eran las correctas. Eran perfectas, interrumpió Rebecca. Su voz seguía siendo calmada, pero había acero debajo ahora. Cada una de ellas era exactamente lo que decías querer. Pero lo saboteaste. Cada vez. Sentí calor subiendo por mi rostro. Ira, tal vez. O vergüenza. Las dos se sienten notablemente similares cuando no estás acostumbrado a ninguna. Te pago para que encuentres personas compatibles, no para que me psicoanalices. Lo sé, dijo, y ese es exactamente el problema. Se levantó, se movió hacia la ventana donde yo había estado parado antes. La ciudad se extendía debajo de nosotros, indiferente a nuestra conversación. ¿Sabes qué he aprendido en 20 años haciendo este trabajo? No esperó a que respondiera. Las personas que más luchan con las relaciones no son las que no pueden encontrar a alguien. Son las que sabotean la conexión en el momento en que se vuelve real. Quería discutir. Quería decirle que estaba equivocada. Pero mi garganta se sentía apretada. Me pediste a alguien real, continuó Rebecca. Pero real significa riesgo. Real significa ser visto. Realmente visto, no solo observado. Y cada vez que una de esas mujeres comenzaba a verte, el tu real, no la actuación, encontrabas una razón por la cual no era suficientemente buena. Eso no es. Sara preguntó sobre tu infancia. Cancelaste las siguientes 3 citas. Lo recordaba. Sara, con su risa cálida y manos de artista. Habíamos estado caminando por el jardín de esculturas. Había preguntado sobre mi madre de esa manera gentil que me hizo sentir como si mi pecho se estuviera abriendo. Había inventado una emergencia. Emma te dijo que no le importaba tu dinero. La acusaste de mentir. Emma, Dios. Emma con su consultorio de psicología y que donaba la mitad de su salario a organizaciones de refugiados. Había dicho esas palabras exactas. No me importa tu dinero. Y yo lo había escuchado como la mentira más grande que alguien me había dicho. Porque a todos les importa. Todos quieren algo. Julia se rió de uno de tus chistes. Un chiste real, no una puya calculada. Y nunca la volviste a llamar. Julia, la periodista, la que me hizo reír hasta que me dolieron las costillas. ¿Quién se había quedado dormida en mi sofá viendo documentales sobre la vida oceánica? ¿Quién me había besado bajo la lluvia como si fuera una película y por 30 segundos había olvidado calcular el costo de dejar a alguien tan cerca? La había dejado en visto. Literalmente solo dejé de devolver llamadas. Porque esa noche bajo la lluvia había llegado a casa y no podía dormir. Había caminado por mi apartamento durante horas sintiendo como si mi pecho se estuviera partiendo. Sintiendo que si la veía de nuevo, tendría que admitir que la quería. Realmente la quería, no solo la idea de ella. Y querer significaba necesitar. Y necesitar significaba debilidad. Y debilidad significaba que alguien podía lastimarme de la manera en que había sido lastimado antes. ¿Debo continuar?, preguntó Rebecca. Porque tengo 16 ejemplos. 16 mujeres que podrían haber sido algo si las hubieras dejado. Entonces, ¿por qué demonios me estás mostrando esto? Me levanté, demasiado rápido. La silla raspó contra el mármol. Si estoy tan roto, ¿por qué estás aquí? Rebecca se volteó desde la ventana. Su rostro era gentil ahora, no compasivo. Algo más. Comprensión, tal vez.
Del tipo que duele peor que el juicio. Porque creo que realmente quieres cambiar, dijo. Y porque me he dado cuenta de algo sobre ti que debería haber visto hace 6 meses. Señaló la lista en mi escritorio. Esos 12 nombres. No son coincidencias potenciales, Marcos. Son mujeres a las que lastimaste antes de contratarme. Algunas de ellas hace años. Relaciones que terminaron mal. Mujeres que descartaste, desechaste o destruiste porque tenías demasiado miedo de dejar que importaran. Me sentí frío. Realmente frío, a pesar del control climático manteniendo la habitación a exactamente 22 grados. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu patrón no comenzó conmigo. No comenzó con mis 16 presentaciones. Comenzó hace mucho tiempo, cuando aprendiste que necesitar a la gente significaba que podían lastimarte. Así que los lastimabas primero. Se acercó más. No amenazante, solo presente. Me pediste a alguien real. Pero no puedes tener a alguien real hasta que te vuelvas real tú mismo. Y no puedes volverte real hasta que dejes de tratar las relaciones como negocios que puedes cancelar cuando los términos se vuelven incómodos. Entonces, ¿qué? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Quieres que me disculpe? ¿Enviar flores? ¿Escribir un cheque? No, dijo Rebeca. Quiero que elijas una. ¿Qué? Elige un nombre de esa lista. Una mujer a la que lastimaste. Una relación que destruiste porque tenías demasiado miedo de ser vulnerable. Elige una, y discúlpate de verdad. No un mensaje de texto. No un regalo. No un gesto grandioso diseñado para hacerte sentir mejor. Una disculpa real. Cara a cara. Sin agenda. Sin expectativas. Solo asumiendo responsabilidad por el daño que causaste. Miré fijamente la lista. Los nombres se difuminaban juntos. ¿Y si hago esto? Entonces tal vez comiences a entender por qué sigues terminando solo. Recogió su portafolio, lo metió de nuevo bajo su brazo. No me estoy rindiendo contigo, Marcos. Pero no puedo ayudarte a encontrar una pareja hasta que estés dispuesto a hacer una. Y eso comienza reconociendo a las personas que has lastimado en el camino. Se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Todas son como tú, ¿sabes? Las 12. ¿Qué quieres decir? Todas son exitosas. Todas están protegidas. Todas tienen miedo. Todas están rotas exactamente de las mismas maneras en que tú estás roto. Todas han construido muros para mantener a la gente afuera. Todas han perfeccionado el arte de irse antes de que puedan ser abandonadas. Rebeca sonrió, pero fue triste. No eres único en tu daño, Marcos. Solo eres único a negarte a reconocerlo. Se fue. La puerta se cerró con ese clic caro, casi silencioso, que probablemente costó $5,000 diseñar. Me quedé allí en mi silencio caro, mirando 12 nombres. 12 mujeres que había lastimado. 12 espejos en los que me había negado a mirar. Recogí la lista. Mis manos estaban temblando. ¿Cuándo habían empezado a temblar mis manos? El primer nombre en la lista era Sarah Whitman. La recordaba perfectamente. Por supuesto que sí. No olvidas a las personas que te hacen sentir peligroso. Nos habíamos conocido en una subasta de caridad hace 3 años. Ella estaba pujando por una pintura, algo abstracto que parecía ir a hecha visible. Había perdido contra mí. La había superado en $50,000, observando su rostro mientras el martillo caía. Había algo en su expresión. No ira, decepción, tal vez, del tipo que sugería que la pintura significaba algo más allá de la propiedad. Me había acercado a ella después, sintiéndome magnético, sintiéndome poderoso, de la manera en que siempre me sentía después de ganar algo. Es tuya si la quieres, le había dicho. Me había mirado como si pudiera ver a través de mi piel hasta lo que fuera que estaba tratando de ocultar debajo. ¿Por qué harías eso?, había preguntado. Porque en realidad no la quiero. Solo quería ganar. Lo había dicho como si fuera encantador, como si la honestidad sobre mi superficialidad la hiciera menos superficial. Se había reído, pero no de la manera que esperaba. Era el tipo de risa que sugería que reconocía algo sobre mí que yo no quería que reconociera. Esa es la cosa más triste que he escuchado en toda la noche, había dicho. Salimos durante 3 meses. 3 meses de sentirme constantemente como si me estuvieran haciendo una radiografía. Sara tenía esa manera de hacer preguntas que se sentían casuales pero aterrizaban como cargas de profundidad. ¿Por qué siempre te sientas de cara a la puerta? ¿Alguna vez simplemente no haces nada? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Había cancelado nuestro cuarto mes. Inventé alguna crisis de expansión que requería mi atención completa. Ella había sabido que estaba mintiendo. Podía verlo en sus ojos cuando se lo había dicho durante la cena en ese lugar del centro donde las mesas están demasiado cerca y todos fingen no estar escuchando a todos los demás. Marcos había dicho, muy tranquilamente, no tienes que actuar para mí. Pero no sabía cómo ser nada excepto actuación. Así que me había ido. Le envié flores al día siguiente con una nota que probablemente costó más que las flores. Algo sobre ti, y circunstancias, y mereces a alguien que pueda estar presente. Todas las palabras que los hombres ricos usan cuando quieren decir, me asustaste. Miré su nombre en la lista. Sentí mi garganta apretarse. Podía llamarla. Todavía tenía su número. En algún lugar de mi teléfono bajo un contacto que nunca había borrado porque borrarlo se sentía como admitir algo. Pero las palabras de Rebecca resonaban. Cara a cara. Sin agenda. Sin expectativas. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el nombre de Sara en mis contactos. 3 años. ¿Y si ella había seguido adelante? ¿Y si estaba casada? ¿Y si me había olvidado por completo? O peor, ¿me recordaba como exactamente el tipo de hombre hueco que había demostrado ser? ¿Y si decía que no? Ese pensamiento me detuvo. El miedo al rechazo. La cosa alrededor de la cual había pasado décadas diseñando mi vida para evitar. Cada negocio, cada relación, cada interacción calibrada para asegurar que siempre fuera yo quien se fuera primero. Elige una, había dicho Rebecca. Miré el segundo nombre. Emma Reyes. La doctora que me había mirado como si fuera un rompecabezas que quería entender en lugar de resolver. La había lastimado de manera diferente. La había acusado de tener motivos ocultos cuando me había invitado a conocer a su familia. Nadie es tan genuino, le había dicho. ¿Qué es lo que realmente quieres? La mirada en su rostro cuando había dicho eso, como si la hubiera bofetado. Tercer nombre. Julia Kensington. La periodista que me había hecho reír hasta que me dolieron las costillas. ¿Quién se había quedado dormida en mi sofá viendo documentales sobre la vida oceánica? ¿Quién me había besado bajo la lluvia como si fuera una película y por 30 segundos había olvidado calcular el costo de dejar a alguien tan cerca? La había dejado en visto. Literalmente solo dejé de devolver llamadas. Porque esa noche bajo la lluvia había llegado a casa y no podía dormir. Había caminado por mi apartamento durante horas sintiendo como si mi pecho se estuviera partiendo. Sintiendo que si la veía de nuevo, tendría que admitir que la quería. Realmente la quería, no solo la idea de ella. Y querer significaba necesitar. Y necesitar significaba debilidad. Y debilidad significaba que alguien podía lastimarme de la manera en que había sido lastimado antes. Tenía 17 años cuando aprendí que la gente se va. No el conocimiento abstracto de que las relaciones terminan. La comprensión profunda en los huesos de que las personas que más necesitas eventualmente decidirán que no vales el esfuerzo. Mi padre se fue cuando tenía 7 años. Simplemente salió un martes por la mañana y nunca volvió. Mi madre pasó la siguiente década pretendiendo que no la rompió, trabajando en 3 empleos para mantenernos en nuestro departamento de mierda, construyendo muros tan gruesos que a veces me preguntaba si recordaba que yo estaba allí. Me volví invisible. El niño que era tan callado, tan autosuficiente, tan fácil que los maestros olvidaban llamarlo. El adolescente que aprendió que necesitar nada significaba arriesgar nada. Hice mi primer millón a los 24. Startup de tecnología legal. Lugar correcto, momento correcto, cantidad correcta de desesperación que los inversionistas leyeron como confianza. El dinero no me hizo feliz. Me hizo sentir seguro. Eso es diferente. Con cada éxito, los muros se hicieron más altos. Con cada 1.000 millones, el silencio se volvió más caro. Hasta que tuve 43 años, parado en un penthouse que costó más que mi barrio de infancia, mirando una lista de mujeres a las que había lastimado porque tenía demasiado miedo de ser lastimado primero. Elige una, había dicho Rebecca. Miré el cuarto nombre. Carolina Marsal. Amaba el jazz. Me había llevado a este club diminuto en el Vila donde la música era tan íntima que se sentía como escuchar a escondidas el dolor de alguien. Había sostenido mi mano en la oscuridad y había sentido mi pulso en mi garganta. Había terminado con ella al día siguiente. Le dije que estaba emocionalmente no disponible, lo cual era cierto, pero lo había dicho como si fuera un hecho inalterable en lugar de una elección que seguía haciendo. Quinto nombre. Alexis Chen, la arquitecta que diseñaba edificios que se sentían como esperanza hecha estructural.
Me había llevado a su mundo de ángulos y luz, y por algunas semanas había sentido que podía ver la forma de cosas que no podía nombrar. La había lastimado, siendo exactamente lo que siempre había sido. Presente pero ausente. Allí pero no allí. Finalmente me había confrontado. Tarde una noche en su estudio. Eres tan bueno estando cerca, había dicho, que la gente no se da cuenta de que en realidad estás a kilómetros de distancia. Sexto nombre. Séptimo. Octavo. Cada uno un espejo. Cada uno mostrándome algo que no quería ver. Me di cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había comenzado eso? Las lágrimas se sentían extrañas en mi rostro, como si pertenecieran a alguien más. Mi teléfono estaba en mi mano. Había abierto mis contactos sin decidirlo conscientemente. El nombre de Sara me devolvía la mirada. 3 años de silencio. 3 años de mí pretendiendo que terminar las cosas había sido la elección correcta. La elección segura. La elección inteligente. Pero parado allí en mi silencio caro, sosteniendo una lista de daño que había causado, me di cuenta de algo que Rebecca había estado tratando de decirme. Las mujeres en esta lista no eran víctimas. Eran refugiadas. Habían escapado de mí. Habían reconocido lo que era, un hombre tan aterrorizado de ser abandonado que abandonaba a todos primero, y habían elegido salvarse a sí mismas. Y de alguna manera, a pesar de todo lo que les había hecho pasar, Rebecca pensaba que eran como yo. Rotas de las mismas maneras. Eso significaba algo. Eso significaba que entenderían. Tal vez no perdonarían, pero entenderían. Presioné llamar antes de poder convencerme de lo contrario. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces. Mi corazón estaba haciendo algo catastrófico en mi pecho. 3 timbres. Tal vez no contestaría. Tal vez eso sería más fácil. ¿Hola? Su voz. Dios. Había olvidado cómo sonaba su voz. Como humo y miel. Como hogar, si alguna vez hubiera tenido uno. Sara, dije, soy Marcos. Silencio. No del tipo caro. Del tipo que lleva peso. Marcos Blackwell. Dijo mi nombre completo como si estuviera identificando un espécimen. Han pasado 3 años. Lo sé. Mi voz salió áspera. Sé que han pasado 3 años. Sé que no tengo derecho a llamar. Sé. ¿Por qué estás llamando? Directa. Esa era Sara. Sin juegos. Sin actuación. Solo la verdad. Afilada y limpia. Quiero disculparme. Otro silencio. ¿Por qué? Específicamente, preguntó. ¿Por mentir sobre por qué terminaste las cosas? ¿Por enviar flores como si eso lo arreglara? ¿Por tratarme como si fuera demasiado, cuando en realidad solo estabas demasiado asustado? Cada palabra aterrizó como un bisturí. Preciso. Quirúrgico. Verdadero. Por todo, dije. Por todo eso. No necesito tu disculpa, Marcos. Lo sé. Y sí lo sabía. Ese era el punto. Ella no necesitaba nada de mí. Por eso esto era importante. Pero yo necesito darla. Escuché su aliento. Inhalación aguda, como si estuviera recalibrando. ¿Dónde estás? Preguntó. ¿Mi oficina? Por supuesto que sí. Podía escuchar la sonrisa en su voz. No cruel, solo conocedora. Son las 8 de la noche de un viernes y estás en tu oficina. ¿Dónde estás tú? Mi estudio, trabajando en una pieza que tiene como 3 años de retraso. Ambos nos reímos. Fue pequeño, frágil, pero fue real. ¿Puedo verte? Pregunté. No, no de esa manera. Solo, necesito decir esto a tu cara. ¿Por qué? Porque alguien me hizo darme cuenta de que he estado corriendo tanto tiempo que olvidé cómo se siente estar quieto. Más silencio. Pero esta vez se sintió diferente. Como si estuviera decidiendo algo. Como si realmente estuviera siendo pesado en lugar de descartado. Hay una cafetería, dijo finalmente, cerca del distrito de galerías. Se llama La Habitación Tranquila. Café terrible. Buena iluminación. Mañana por la mañana. 9 en punto. Si llegas tarde, me voy. Estaré allí a las 8:30. No hagas eso, dijo. No llegues temprano tratando de probar algo. Solo sé puntual. Solo estate allí. Está bien. ¿Marcos? ¿Sí? No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por mí. Porque necesito saber que tenía razón sobre que estabas asustado. Necesito saber que no solo imaginé que había algo real debajo de toda esa actuación. Mi garganta se sentía demasiado apretada para hablar.
Te veo mañana, dijo, y colgó. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, mirando la lista de nombres. 11 mujeres más. 11 espejos más. 11 oportunidades más de dejar de correr. Pero primero, Sara. Mañana por la mañana. 9 en punto. Miré por la ventana a la ciudad. Todas esas luces. Toda esa gente. Todos con su propio daño, sus propios muros, sus propios silencios caros. Tal vez Rebeca tenía razón. Tal vez estar roto no era único. Tal vez todos estaban caminando con listas de personas que habían lastimado, personas que los habían lastimado, relaciones que habían saboteado porque estar solo se sentía más seguro que ser visto. Tal vez la diferencia entre permanecer roto y sanar no se trataba de encontrar a alguien que te arreglara. Se trataba de tener el coraje de reconocer el daño que habías causado, de pararte frente a alguien a quien lastimaste y decir lo siento sin esperar perdón, sin esperar nada. Solo estar allí, solo ser visto, solo ser, finalmente, real. Dejé la lista en mi escritorio. Recogí mis llaves. Salí de la oficina por primera vez antes de medianoche en probablemente 6 meses. El viaje en elevador hacia abajo se sintió más largo de lo usual. 63 pisos de silencio caro, llevándome desde mi torre a la calle donde vivía la gente real. El guardia de seguridad se veía sorprendido de verme. Buenas noches, señor Blackwell. Buenas noches, Jaime. Parpadeó. Nunca había usado su nombre antes. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que lo sabía. Pero estaba en su placa. Justo ahí. Simplemente nunca había mirado. Afuera, el ruido de la ciudad me golpeó. Bocinas, voces, música de algún lugar, el olor a comida callejera y escape y verano. Todo real, todo presente, todo requiriendo nada de mí excepto mi atención. Caminé, no hacia ningún lugar específico. Solo caminé. Dejé que la ciudad se moviera a mi alrededor. Una pareja pasó tomada de la mano. Ella se estaba riendo de algo que él había dicho. Él la miraba como si fuera la única cosa en el mundo que importaba. Ese tipo de mirada que nunca había aprendido a dar. Ese tipo de vulnerabilidad que había pasado mi vida evitando. Pero mañana por la mañana a las 9 en punto, iba a intentarlo. Iba a sentarme frente a Sarah Whitman en una cafetería con café terrible y buena iluminación. Iba a mirar su rostro, el rostro de que había huido porque reflejaba demasiado de lo que tenía miedo de sentir. Y le iba a decir la verdad. No la verdad actuada. No la verdad calculada. La verdad real. Que me había asustado, que su habilidad de ver a través de mi armadura me había hecho sentir desnudo y peligroso, que la había lastimado deliberadamente porque lastimarla se sentía más seguro que dejarla lo suficientemente cerca como para lastimarme, que lo sentía, no porque esperara perdón, sino porque ella merecía escucharlo. Y después de Sara, estaría Emma, y Julia, y Carolina, y Alexis, y todas las demás, 12 nombres. 12 conversaciones, 12 oportunidades de dejar de ser el hombre que lastimaba a la gente antes de que pudieran lastimarlo y comenzar a ser alguien que realmente pudiera sostener conexión. No sabía si funcionaría. No sabía si disculparme cambiaría algo. No sabía si alguna de estas mujeres siquiera querría saber de mí. Pero sabía, parado allí en una noche de viernes en la ciudad que había sido testigo de mi ascenso y mi aislamiento, que no podía seguir viviendo en silencio caro. No podía seguir tratando las relaciones como negocios que podía cancelar cuando los términos se volvían incómodos. No podía seguir huyendo de la única cosa que realmente había importado. Conexión. Conexión real. Del tipo que requiere que seas vulnerable. Que seas visto. Que arriesgues ser lastimado porque ser lastimado significa que dejaste a alguien lo suficientemente cerca como para importar. Mañana por la mañana. 9 en punto. La habitación tranquila. Estaría allí. Puntual, sin actuar, sin calcular, solo presente, solo real, solo finalmente, después de 43 años de correr, quedándome quieto,